Hola amigos, el día de hoy les hablaré sobre el conocido Zhiyun Crane 2. Te explicaré todo el proceso de montaje y calidad. Siempre es bueno recordar nuestros inicios, y qué mejor que trayendo algo del pasado más renovado que nunca. La leyenda continúa. ¿Qué mejor eslogan que ese? Así es, me ha llegado el nuevo Crane 2S, el sucesor del primer gimbal de Zhiyun que tuve en mis manos, y el que me encantó de esta marca que realmente hace un trabajo excelente con sus estabilizadores. Acompáñame a revisar este nuevo gimbal. Antes de comenzar a revisar el nuevo Crane 2S, te comentaré las principales características que lo hacen diferente a su versión anterior. Zhiyun ha mejorado totalmente sus motores, permitiéndonos montar setups o cámaras mucho más pesadas. Por ejemplo, nos especifican las siguientes cámaras: Blackmagic Pocket Cinema Cámara 6K, Panasonic S1H, Canon EOS 1DX Mark II, Nikon D850, y como podemos ver nos ponen fotos con lentes prime que son bastante pesados. Flex Mount es el nuevo término que asignaron para la tecnología que nos permitirá simplificar el uso y configuración de nuestro gimbal, la que también nos dará seguridad al momento de montar nuestra cámara. Lo que más me llamó la atención de la tecnología Flex Mount es que ahora tenemos dos ranuras de inserción para nuestra cámara, la estándar y ya conocida forma horizontal, y ahora tenemos otra ranura la que nos permitirá insertar nuestra cámara de forma vertical. Yo como muchos no soy muy partidario del video vertical, pero nuestros clientes y tecnología lo demandan cada vez más, y Zhiyun se adaptó para facilitarnos el trabajo. Lo último que destaco de Flex Mount es que la galleta de la cámara dispone ahora de orificios para tornillos de 1/4 de pulgada, lo que nos permitirá ahorrar tiempo en montaje para cambiar de trípode a gimbal o viceversa. Al igual que el Zhiyun Webel S y Crane 3S, este nuevo gimbal es compatible con el sistema de transmisión inalámbrico de Zhiyun y todos sus accesorios de Zhiyun Transmount. Han mejorado la rueda de enfoque, tanto en su construcción como en su diseño. Además de esto, Zhiyun actualizó los motores de enfoque y zoom. Disponemos de una pantalla OLED mucho más grande, lo que nos facilitará una visión más amplia, entregando mayor comodidad de desplazamiento entre los menús. El mecanismo de bloqueo ha sido actualizado en cada uno de sus ejes. Ahora contamos con una versión 2.0, la cual es mucho más fácil y cómoda de utilizar, permitiéndonos un mejor traslado o balanceo del gimbal. Tenemos un mango construido de fibra de carbono, lo que aligera un poco la carga para nosotros, los operadores. Veamos qué contiene esta versión que me ha enviado Zhiyun. Veamos cómo armar este nuevo Crane 2S. Lo primero que vamos a hacer es montar la placa o galleta en nuestra cámara. Para esto primero ustedes deben retirar de esta caja los tornillos que nos permitirán anclar la galleta en nuestra cámara, y también deben retirar una llave Allen, porque ahora lo que he notado, que no sé si en otras versiones viene integrado, es que cada tornillo tiene un cuadrado, el cual nos permitirá utilizar una llave Allen para apretar esta placa en nuestra cámara de una forma más fácil y así olvidarnos de las monedas o de los tornillos. Entonces, este es el setup que vamos a utilizar. Más adelante en el proceso de balanceo les contaré un poco de este setup. Primero, vamos a anclar entonces la placa . Por ahí, y con la llave Allen entonces la apretamos, revisamos que quede derecha, y una vez que ya está bien derecha la apretamos un poquito más. Listo, voy a guardar la llave. Ahora, ¿qué debemos hacer ahora? Ya tenemos la cámara lista, la vamos a dejar de lado y vamos a retirar nuestro estabilizador. Lo primero, vamos a retirar la tapa, que esta es la tapa que está construida de fibra de carbono, y vamos a utilizar nuestras baterías. Listo.
Ahora vamos a retirar el trípode y lo atornillamos a nuestro estabilizador. Vamos a extender sus pies para dejarlo acá de lado. Ahora, ¿qué viene? Tenemos acá el soporte para nuestra óptica, que también es muy útil cuando tenemos ópticas quizás que son más largas, o también, lo bueno siempre, les recomiendo siempre utilizar el soporte de lente porque así podemos evitar posibles vibraciones en la óptica. ¿Y cómo lo instalamos? Acá adelante en la placa tenemos un orificio, entonces nosotros debemos insertar el soporte para el lente aquí y atornillarlo de esta forma. Por ahí. Ya una vez que ya están a punto de apretar firmemente el soporte, debemos hacer un poco de presión para que el soporte quede bien ajustado a la óptica. Por ahí. Entonces, así quedaría esto. Vamos a dejar la cámara de lado. Y ahora vamos a tomar nuestro estabilizador y vamos a liberar el eje de rol y lo voy a volver a bloquear para dejarlo de esta forma, así. Y voy a liberar el eje de tilt, que sería este de acá, para dejarlo de esa forma, ahí. Y ahora vamos a sacar esta otra placa. Este es el nuevo sistema que Zhiyun nombró como Flex Mount. Lo que nos permite es que esta placa va insertada acá y luego vamos a insertar nuestra cámara, pero a diferencia de eso es que nosotros después, una vez que tenemos instalada la cámara, podemos retirar toda esta placa y acá debajo tenemos hilos donde podremos atornillar la galleta de algún trípode. Entonces después podemos pasar de acá, sacamos esto, instalamos la cámara en un trípode y después venimos nuevamente con la cámara y la instalamos y podemos dejar instalada la placa del trípode. Entonces así nos ahorramos tiempo en montaje. Vamos a insertar esto. Tenemos un botón de seguridad que hay que presionar. Ahí. Y ahí ya quedó bien insertada. Y finalmente ya nos tocaría insertar nuestra cámara. También, otro detalle. Encontraremos otra placa acá dentro de la caja, que es esta placa pequeña que nos permite, por ejemplo, si tenemos, no sé, por ejemplo la Blackmagic, de repente lo que sucede es que la óptica del lente, de la cámara, perdón, puede que tope con la placa y no podemos instalarla. Entonces con esto le podemos dar un poco de altura a la cámara y así no tener ese problema de que el lente choque con la placa. Parte de lo que nos ofrece el nuevo sistema Flex Mount del Crane 2S es poder adaptar este riel que está acá. Si se fijan, ahora este riel está mucho más corto porque yo le retiré todo este pedazo de fierro, por decirlo de alguna forma. ¿Y para qué nos sirve esto? Obviamente es visible, nos sirve para tener una mejor visión del monitor, porque si nosotros tenemos el fierro completo, este eje de acá atrás, el eje de rol, nos tapará la visión entre el monitor y nosotros. Entonces ese es un beneficio claro, pero la gente de Zhiyun yo quedé con la duda, dije, ¿por qué habrán hecho que nosotros tengamos la opción de desmontar o utilizar el fierro completo? Y básicamente existe un beneficio en cuanto a utilizar el fierro completo. Me dijeron que el estabilizador se comportará de una mejor forma en cuanto a los motores y el algoritmo que tiene el estabilizador. Entonces ustedes tienen que decidir, ¿quieren darle prioridad al funcionamiento del gimbal? Entonces utilicen el fierro completo, o quieren darle prioridad a tener una mejor visión de su monitor de la cámara. Así que ahora los dejo con un pequeño clip donde podrán ver cómo es el proceso para retirar esta pieza. Y para esto necesitarán las llaves que están dentro de la caja. Primero debes desatornillar los tornillos del brazo extensor utilizando las distintas llaves disponibles para esto. Ahora debes retirar las tapas que protegen los cables internos. Retiramos el brazo extensor, ajustamos y guardamos con cuidado los cables internos. Colocamos la tapa y finalmente anclamos el eje de nuestro gimbal, siempre teniendo mucho cuidado con los cables.
Finalmente, atornillamos la pieza. Evita ejercer fuerza bruta, ya que puedes dañar los tornillos. La primera vez que encendemos nuestro Crane 2S no reaccionará, y esto se debe a que hay que activarlo. Así que a continuación veremos un video instructivo de su activación. La activación requiere conectarnos a nuestro smartphone en conjunto de la app ZI Play. Para instalar la aplicación, escanea el siguiente código QR o utiliza el buscador de tu App Store. Asegúrate de tener correctamente montado y balanceado el gimbal junto a tu cámara. Luego libera todos sus ejes. Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla OLED muestre el mensaje de activación. Enciende algún medio que te permita tener acceso a internet en tu smartphone. Luego enciende la conectividad Bluetooth. Abre la app ZI Play. Desliza a la izquierda para entrar a la sección de cámaras profesionales. Presiona para abrir el menú y selecciona Crane 2S. Presiona conectar ahora y selecciona tu gimbal en la lista de dispositivos. Puedes conocer la ID de tu gimbal mirando en el brazo del eje de tilt. Una vez conectado correctamente, sigue las instrucciones para completar tu activación. Regístrate o inicia sesión. Presiona el botón para activar tu Crane 2S. Espera mientras se activa tu gimbal. Presiona de forma mantenida el botón M para activar los motores del gimbal. Disfruta y sale a grabar. Vamos a balancear nuestro gimbal y como siempre les recuerdo que un buen balanceo nos entregará un mejor desempeño en cuanto a estabilidad al momento de grabar. El proceso de balanceo de este estabilizador es igual que todos sus hermanos, pero para hacerlo distinto lo voy a montar de forma vertical, así que veamos. Lo primero, les recomiendo que dejen en esta posición el estabilizador, bloqueando cada uno de sus ejes. A medida que vamos realizando el proceso, iremos liberando cada uno de sus ejes. Lo otro, recordar nuevamente tener la cámara lista con la batería, tarjeta SD, todo lo que le aplique un peso adicional a la cámara. Obviamente la tapa no la utilizamos durante la filmación, así que se va. Entonces, insertamos la cámara. Para esto debemos soltar acá esta pieza, la soltamos e insertamos nuestra cámara. Entonces ahora vamos a liberar el eje de tilt o pitch. Lo liberaremos y como ya sabemos, lo primero que debemos lograr es que la cámara quede lo más horizontal, que no se nos vaya ni para abajo ni para arriba. Entonces para esto primero vamos a ir deslizando desde la base hacia atrás o hacia adelante hasta lograr que se quede bien nivelada. Ahí. Y una vez que ya la tenemos bien nivelada, debemos atornillar este seguro. Ahí. Otro dato. Si van a utilizar la cámara de forma vertical, les recomiendo que utilicen sí o sí el soporte del lente para que la cámara no se nos incline. Ya. Ahora, el segundo paso también tiene que ver con el eje de tilt o pitch. ¿Pero qué debemos hacer ahora? Debemos posicionar la cámara así, mirando hacia arriba, y esta se nos debería quedar mirando hacia arriba, pero si se fijan, yo la voy a soltar y se nos cae. Entonces, ¿cómo logramos que se quede mirando hacia arriba? Para esto debemos liberar acá abajo, tenemos un seguro, que si nosotros lo soltamos, ahí. Si nosotros lo soltamos, podremos deslizar la cámara en esta posición, lo mismo, hacia atrás o hacia adelante. Entonces vamos a ir viendo. Hay que ir deslizando hasta lograr que se quede nivelada y quede mirando hacia arriba. Por ahí. Ahora que ya quedó mirando hacia arriba, vamos a asegurar acá. Listo. Ahora, ¿cómo sabemos si quedó bien nivelada? Debemos ir posicionando la cámara así, ahí o ahí. Y si la cámara se queda fija sin moverse es porque quedó correctamente balanceado. Ahora, el segundo paso es con el eje de roll. Así que vamos a liberar este eje y lo que debemos lograr es que, lo voy a posicionar de esta forma para que puedan observar, es que
el eje de rol debe quedar así, lo más horizontal posible, pero si yo lo suelto, miren, se me va hacia el costado. Entonces, ¿cuál es la ciencia acá? Es lo mismo que el proceso anterior. Vamos a soltar este eje y acá tenemos este riel y debemos deslizarlo al lado contrario al cual se nos cae la cámara. Entonces, si se me cae la cámara para acá, debo ir deslizando hacia el lado contrario. Para esto les recomiendo que coloquen una mano acá y levanten un poco, porque al levantar así podemos deslizar de forma más fácil. Ahí. Entonces vamos deslizando hasta que quede bien nivelada. Ahí me pasé, entonces voy a tener que volver ahora hacia el lado contrario. Un poquito menos. A ver ahí. No. Hay que hacer esto bien minuciosamente para que quede perfecto. Ahí. Ahí ya estaría correctamente balanceado el eje de rol. Ahora, antes de aplicar el seguro, atornillar acá, también lo mismo. Levantamos la cámara y aseguramos. Entonces voy a levantar acá y lo voy a atornillar. Ya, ahí tendríamos el segundo eje listo. Ahora el último eje es este eje de acá abajo, lo voy a liberar. Este sería el eje de paneo o el eje de yaw. ¿Y cómo balanceamos este eje? Debemos tomar el estabilizador y colocarlo de la siguiente forma. Y si se fijan, lo que debemos lograr, lo voy a dejar ahí para mostrarles cómo debe quedar esto. Este eje debería quedar, este fierro de acá debería quedar lo más horizontal, pero si se fijan, yo al levantarlo queda hacia arriba y debería quedar así, miren. Ahí, debería quedar aquí. Entonces debemos hacer lo mismo. Vamos a soltar acá el seguro y vamos a ir deslizando hasta lograr que quede nivelado. Veamos ahí. No, todavía le falta un poco. A ver ahí. Todavía se sube. Ahí. Ahora se me va hacia abajo, así que debo deslizar al lado contrario. Yo creo que por ahí. Ahí está. Tampoco tiene que quedar perfectamente horizontal. La idea es que no se vaya ni para arriba ni para abajo. Una vez que está listo, lo aseguramos. Y ahora, si lo fijamos ahí, ya estaría listo. Bueno, si notan que está un poco ladeado, podemos revisar nuevamente el eje que está ladeado. Por ejemplo, acá tenemos un poco ladeado el eje de rol. Si queremos hacer microajustes, podemos hacerlo una vez que ya realizamos el proceso de balanceo de cada eje, podemos hacer microajustes para que quede perfecto. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a ajustar el eje de rol un pelo para que quede perfecto. Ahí. Entonces ahí ya estaría listo. Así que voy a encender para que veamos cómo funciona de modo vertical. Ahí estaría. Se lo puede sin problema, como pueden observar. Les cuento un secreto. Esto está los motores están asignados en peso low, o sea que está asignado en una cámara liviana. Y como pueden ver, este setup es bastante pesado y sin problema se lo puede en la configuración de cámaras livianas. Revisemos esta nueva pantalla OLED juntos a sus menús y nuevas configuraciones disponibles. Bueno, como pueden observar, esta es la nueva pantalla del Crane 2S, mucho más amplia. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, acá nos detecta que tenemos una cámara Sony instalada y podemos controlar el zoom digital. Por otro lado, acá en chiquitito tenemos un símbolo de cámara que viene siendo a que detecta que está conectada a una cámara y además la está energizando. Acá tenemos los modos, está en modo PF. Y acá encontraremos el porcentaje de batería de nuestro gimbal. Ahora, ¿cómo ingresamos al menú? Simplemente debemos presionar estos tres botones de acá abajo y primero encontraremos la sección motor. Acá encontraremos tres opciones. Tenemos la opción auto. Esta opción va a ejecutar un proceso de calibración de los motores en el que asignará automáticamente los ajustes para que los motores trabajen de forma correcta en base al peso de la cámara. Tenemos Custom, donde podremos personalizar los motores a nuestro antojo.
Finalmente tenemos Level, donde asignaremos un peso low, o sea cámaras más livianas, un peso medio o un peso high. Yo les recomiendo que vayan probando entre estos 3 ajustes y vean cuál se comporta mejor con su cámara. ¿Cómo saber cuál se comporta mejor? Si notan que vibra es porque no está en el correcto. La cámara no tiene que vibrar, así que en mi caso es low. Luego tenemos en el menú la opción cámara. Acá nosotros debemos seleccionar el modelo de nuestra cámara. Por ejemplo, tenemos Canon, Sony, Panasonic, Nikon. Tenemos CCS. ¿Qué significa CCS? Si nosotros estamos utilizando el transmisor inalámbrico de Zhiyun, debemos seleccionar esa opción. Después tenemos Fuji, Olympus, ZCam, eso es nuevo. Blackmagic Pocket Cinema Camera. Sigma, también es nueva esa opción. Esos serían los modelos de cámara disponibles para utilizar con este gimbal, más que nada en las opciones que nos entregará adicionalmente como en la aplicación móvil. Si no, nuestra cámara no sale ahí, no se preocupen, igual podemos utilizar este estabilizador para realizar grabaciones estables. Después tenemos las opciones de focus. Por ejemplo, tenemos acá el motor Light o el motor Max. El motor Light generalmente se usa para el enfoque y el Max para el zoom, pero podemos utilizar, por ejemplo, si tenemos un lente con un anillo de enfoque muy pesado o muy duro, no hay problema, podemos utilizar el motor de Max, de máxima potencia. ¿Qué hay dentro de cada uno? Podemos configurar la sensibilidad de cada uno de los motores, añadir un punto AV point o revertir el sentido de orientación de cada uno de los motores. También podemos actualizarlos. Después tenemos las opciones de la rueda de nuestro crane. Dentro de ella podemos asignar una función como que esta rueda controle el motor Light o controle el motor Max. También podemos hacer que la rueda controle un foco electrónico, un enfoque electrónico. Generalmente esto funciona con las cámaras Canon. O simplemente apagar la rueda. También tenemos que dar prioridad si vamos a utilizar la rueda del mango o vamos a utilizar una rueda de enfoque externa que puede ser un accesorio adicional de Zhiyun que nos permitirá tener una rueda externa. Tenemos revertir el sentido de orientación de la rueda. Luego tenemos la opción Key. ¿Qué nos permite esto? Key es el botón que tenemos atrás, en la parte trasera. Nos permite asignar si queremos que este botón funcione presionando de forma mantenida o simplemente dar un clic para que ejecute su función o simplemente mantener o hacer clic. Para mí la mejor opción es esa, o mantener o hacer clic. Después tenemos las opciones del joystick. Acá podemos solamente revertir el sentido de orientación vertical y horizontal. Después tenemos la opción de calibración en 6 pasos. Que esa opción eso lo pueden consultar en su manual para saber de qué se trata. Después tenemos Angle. ¿Qué es Angle? Angle nos permite ajustar el ángulo de pitch o roll. Por ejemplo, si el eje de roll notamos que está medio chueco o nosotros queremos a propósito enchuecar el eje, nosotros podemos acá manualmente darle un grado de orientación a ese eje. Entonces puede ser para corregir o a propósito nosotros queremos que esté un poco chueco. Luego tenemos esta sección que no está traducida, pero básicamente es el idioma del estabilizador. Acá está en inglés. Y finalmente tenemos About, donde encontraremos toda la información respecto a nuestro estabilizador, ya sea qué modelo es, la versión, etc. Sus modos de uso son iguales que sus hermanos más actuales, pero de todas formas, veamos un vistazo rápido de estos. Para sacarle todo el provecho a la app ZI Play, te recomiendo tener el transmisor de Zhiyun, ya que nos entregará todas las opciones disponibles. Veamos una vista rápida de lo que nos entrega la aplicación en conjunto del nuevo Crane 2S. Como les mencioné recién, para obtener todas las cualidades disponibles de la aplicación ZI Play es recomendado tener el transmisor de Zhiyun. En este momento yo actualicé el setup y acá ya tengo montado el transmisor.
Si ustedes no tienen el transmisor, no se preocupen, igual van a poder acceder a las cualidades básicas como dar grabar, tomar fotografías panorámicas, entre otras cosas. Así que primero debemos encender nuestra conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Una vez activada, debemos ingresar a la aplicación ZiPlay. Ahora, debemos buscar nuestro estabilizador. Por ejemplo, en la pestaña de acá arriba, debemos seleccionar. Acá tenemos los distintos estabilizadores. Aquí está Crane 2S. Si no les salen esos estabilizadores es porque están en otra sección. ¿Y cómo cambiamos de sección? Simplemente deslizando hacia el lado. Por ejemplo, ahí tenemos para cámaras de acción, o accesorios, o para celulares. Entonces debemos estar para cámaras profesionales. Ya, una vez que estamos en nuestro estabilizador Crane 2S, daremos conectar ahora. Aquí tenemos la lista de dispositivos que nos salen más cerca. Por ejemplo, ahí tenemos Crane 2S, -9, etc. Daremos conectar. Y ahora daremos entrar ahora. Ahora, si ustedes tienen el transmisor, les va a salir un mensaje que dice ZiPlay quiere conectarse a la red Wi-Fi. Y nosotros le daremos acceder. Si ustedes no lo tienen, la aplicación ya debería haber ingresado. Ahora esperaremos un momento a que cargue la conectividad Wi-Fi. Listo. Ahora de momento no vemos nada. Eso se debe a que hay que presionar este botón que está acá arriba. Ahí está. Ahora ya tenemos la visibilidad de nuestro transmisor. Voy a mirar hacia acá para que me muestre a mí. Mira, si se pueden fijar, el delay es mínimo, nos sirve para utilizarlo de monitor de referencia o para hacer foco, o se lo podemos pasar a nuestro director o a algún asistente. Veamos de forma rápida qué nos entrega la aplicación. Primero, tenemos un icono de una casita. Ese icono nos permite volver al home de la aplicación para intercambiar entre otros estabilizadores. Después tenemos un icono de cámara. Acá tendremos las distintas opciones para sacar fotografías. Tenemos panorama, que creo que acá lo actualizaron, pero vamos a ver rápido. Tenemos acá presets, nos entrega un panorama de 3x3, uno de 180 y creo que esto es nuevo, uno de 330 grados. No sé si nos permitirá crear un panorama en 360, sería ideal porque podríamos después unirlo y crear una foto en 360 en una calidad increíble con nuestras cámaras. Voy a investigar, si es que se puede. Estén atentos a mis redes sociales porque sí, seguramente voy a subir una historia hablando de eso porque es bastante interesante. Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, 330, damos siguiente y ahí ya comienza a crear el panorama. Voy a detenerlo. ¿Qué más tenemos dentro de la sección fotografías? Tenemos cámara rápida. Esto es un timelapse pero fijo. Podemos acá asignar el intervalo de tiempo, o sea, cada cuánto va a tomar una fotografía. Tenemos la duración, entre otras cosas. ¿Qué más tenemos? Cámara rápida con movimiento, o sea, timelapse con movimiento. Acá debemos ir agregando distintos puntos de trayectoria. Por ejemplo, partamos con este punto donde me veo yo. Le damos agregar y ahí vemos que es el punto A. Ahora, ¿cómo podemos agregar un punto B para realizar un recorrido? Podemos hacerlo o moviendo la cámara con el joystick o acá con estos parámetros que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos paneo. Ya, voy a panear. Ya, por ahí, quiero que eso. Y le voy a agregar además un poco de inclinación hacia arriba y un poco de giro de rol, por ahí. Entonces, ese sería el punto B. Entonces ya tenemos el punto A y ahí sería el punto B. Y podemos agregar incluso un punto C, D, etc. Una vez que ya tenemos listo nuestro recorrido, daremos siguiente. Acá ya nos salen las opciones para la fotografía, intervalo, velocidad de obturación, que en este caso no se hace manualmente desde la cámara. Aquí configuro el parámetro de exposición. Ya una vez configurado todo eso, daremos iniciar. Y ahí vuelve al punto A y comenzará lentamente a recorrer la trayectoria que nosotros configuramos. Voy a cancelar. Bueno, ahí tenemos una barra de progreso. Voy a cancelar entonces. ¿Qué más tenemos? Debajo del botón de cámara tenemos el icono para dar grabar. Debajo del icono de dar grabar tenemos un icono que nos permitirá realizar enfoque de la cámara. Por ejemplo, ahí me enfoco a mí. Bueno, después acá abajo tenemos un icono que es este de acá, que es el icono de traqueo. Pero desconozco si este icono funciona en modo vertical. Puede que no funcione bien, pero yo ya lo probé
de forma horizontal y funcionaba perfecto. Entonces si nosotros ingresamos al modo traqueo se pondrá amarillo y ahí nosotros debemos seleccionar, por ejemplo, mi rostro. Ahí está. Entonces ahí nos va a comenzar a seguir. Lo voy a cerrar. Acá tenemos después otro icono, que es este que está acá, que si yo lo presiono, la cámara se recentra. Al lado de ese icono tenemos una goma de borrar que nos limpia la pantalla. Puede servirnos para realizar grabaciones del celular o cualquier otra cosa. Después, acá arriba tenemos el icono de Wi-Fi, tenemos el icono de los modos de uso. Acá podemos ingresar a cada modo de uso, modo PF, L, Follow, POV, Phone Go, Vortex, etc. Acá tenemos, luego tenemos este icono de 3 rayitas donde ingresaremos a un menú de configuración. Por ejemplo, tenemos configuraciones del estabilizador. Podremos asignar velocidad de seguimiento, sensibilidad del zoom o sensibilidad del motor de foco. Después tenemos en Image, que estas son las opciones disponibles si es que tenemos el transmisor de video de Zhiyun. Tenemos por ejemplo forma de ondas, Fails Color, tenemos un tipo de cebras, distintas opciones. Una de las más interesantes que convierte casi tu monitor en profesional es la opción de agregar LUTs, que podemos agregar LUTs personalizados. Para eso les recomiendo que ocupen algún sitio donde puedan subir los LUTs con un link directo para que el celular los pueda descargar y agregar a la aplicación. ¿Y cómo los agregamos? Vamos a la pestaña nuevamente y ahí hay un botón que dice añadir LUT. Entonces ahí nos dice ingresa un link de descarga, tiene que ser descarga directa. ¿Qué más tenemos acá abajo? Tenemos códigos de cropeo de seguridad, entre otras cosas. Ya, continuando con esto, tenemos acá, voy a sacar Image, tenemos luego Follow Focus. Si tenemos instalado el sistema de Follow Focus, podremos controlar desde acá el enfoque, los motores. Tenemos Control Mode. Como podemos ver, está en joystick. ¿Qué nos permite esto? Si se fijan acá abajo tenemos esto que nos permite controlar el estabilizador como si fuera un joystick y con este otro el eje de rol. ¿Qué otro modo de control podemos realizar acá? Tenemos Motion Control, que si lo activamos aparecerán estas opciones. Tenemos velocidad de control, lo voy a reducir un poco, y tenemos Smoothness, que si no me equivoco debería ser como suavidad. Ya, una vez que configuraron los parámetros, vamos a activar esto. Y si se fijan, si yo muevo el celular, el estabilizador realiza una mímica. Entonces nos puede servir para operar de forma remota el estabilizador con nuestro celular. Lo voy a apagar. ¿Qué más tenemos en Control Mode? Tenemos Control Modo Altitud. Vamos a verlo. Que es parecido al Motion, pero creo que es más lenta. Es un poco más lento la transmisión de ese modo de control. Y finalmente tenemos cerrar, o sea, utilizar ningún modo de control, ni el joystick, ni Motion Control, ni modo altitud. Después tenemos escena, que también lo encontramos dentro del menú. Acá simplemente asignaremos un perfil de escena, el cual nos entregará una distinta velocidad de respuesta y sensibilidad a los movimientos que nosotros ejecutemos a nuestro estabilizador. Después tenemos calibración. Esta es la calibración en 6 pasos. Esta calibración nos sirve por si llegamos a notar un día que el estabilizador no está funcionando correctamente o quizá está ladeado. Esto ocurre porque el estabilizador no se ocupa durante mucho tiempo o también por magnetismo o por cambios de temperatura muy brusca, y si notamos que está raro el estabilizador o está ladeado, ejecutamos esa calibración de 6 pasos. Después tenemos opciones de transmitir en vivo, por ejemplo acá dice Weibo, Facebook o YouTube personalizado, creo. Entonces posiblemente podremos transmitir lo que estamos recibiendo si tenemos el transmisor de video inalámbrico. Y finalmente, información, donde encontraremos el nombre del dispositivo, la serie, versión de firmware, etc. Eso sería a modo general lo que nos entrega la aplicación ZTePlay en conjunto del nuevo Crane 2S. Llegó el momento de la verdad. Vamos a poner a prueba este nuevo gimbal. Los dejo con un test realizado con el Crane 2S.
En mi opinión, este Crane 2S está increíble comparado con su primera versión, e inclusive creo que lo voy a utilizar bastante, casi que dejaré de lado el Weevil S, más que nada hablando en términos de estabilidad y características como montar la cámara de forma vertical. En cambio, si hablamos de una jornada muy extensa, con lugares muy reducidos o de caminos muy difíciles de andar, definitivamente mi compañero sería el Weevil S. Espero que este video te sirva para conocer en profundidad este nuevo Crane 2S y también para tomar una decisión al momento de comprarlo o actualizarte a este modelo. Si tienes alguna duda o consulta, puedes comentar debajo de este video o también puedes escribirme directamente a mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.